Buenas tardes a todas las personas que están en sintonía con este programa Panorama Nacional, el programa de lujo de En-Show Radio. Esto es Panorama Nacional. Y recuerde que este programa no vende lo que dice, pero tampoco cobra por lo que calla, ¿verdad? Una voz desde los cielos hasta las naciones. Esto es Panorama Nacional. Julio Núñez, ¿cómo está? Buenas tardes, Félix. Buenas tardes a todos los seguidores de En-Show Radio. Aquí un día lluvioso, Félix. Muy lluvioso, sí. Tú sabes que en este país de que hay un chin de agua, se inundan las calles y también mucho tapón. Sí, pero esto no fue un chin, no. Esto no fue un chin. Aclara eso. Porque, óyeme, yo salí hace una hora de mi casa, en la zona oriental, y estaba lloviendo, y llegué aquí y seguía lloviendo. Inclusive tuve que meter varios charcos de agua, ¿verdad? Difícil. Claro. Julio, tú sabes que hoy tenemos un invitado. Tú sabes que este programa es político, este programa es musical y este programa es deportivo. Hoy nuestro programa será enteramente deportivo. Vamos a alejarnos de la política porque la política siempre está ahí, siempre los mismos problemas. La gasolina siempre cara, ¿verdad? Los apagones están ahí, aunque dice el director desde Norte que no hay apagones, ¿verdad? Sí, que se ha reducido. Y Danilo Medina se quilló y dijo: ¿De qué apagones me están hablando? Yo dejé el país iluminado. Oh, Dios, se puso guapo. Lo que no se ha reducido de la tarifa. Que hay gente de 3.000, se la han llevado a 7.000. Aumenta la tarifa. Y tú sabes que la frontera está cerrada, ¿no? Por el área de Dajabón, en la frontera con Haití, hay un problemita con el río Masacre. Sí. Eso yo entiendo que debe resolverse ya en los próximos días, porque los únicos perjudicados somos los dominicanos a través del comercio que hay, porque tú sabes que en Dajabón ese es el principal punto comercial entre Haití y la República Dominicana. Entonces es un problema porque nosotros nos beneficiamos más de la compra que ellos nos hacen que lo que nosotros nos beneficiamos de ellos. Entonces fácilmente muchos comerciantes se pueden ir a la quiebra por esa situación. Eso tiene que ir a los organismos internacionales que resuelvan esa situación, porque ese desvío de ese río del señor Masacre para que ese canal vaya que le dé agua a Haití. Si ellos no tienen, pues se puede llegar a un acuerdo, porque hay que ser humanitario, ¿no? Pero no hacerlo de una manera forzosa ni obligatoria para perjudicar al pueblo dominicano. Yo creo que el presidente de la República y los organismos internacionales tienen que llegar a un acuerdo para beneficio tanto de los haitianos como de los dominicanos. Esa es mi posición. No estamos viéndolo desde el punto de vista de que somos dominicanos, sino que esta situación perjudica comercialmente al pueblo dominicano. Así mismo. Tú sabes que hay que ponerse los pantalones y ver cómo se va con conversaciones resolviendo ese problemita, porque como tú dices, hay muchos comerciantes que pueden ver afectados mucho su negocio por esa problemática. Claro que sí. Mira, y antes de empezar con nuestro invitado, vamos a decir que en Marruecos hubo un terremoto, ¿no? Hay 1.204 personas heridas y 1.300 personas muertas, lamentablemente. Eso fue en el día de hoy. Vamos a rogar por los familiares, las víctimas de ese terremoto. Y tú sabes que hay términos que se usan, que se malutilizan, y es como se dice que se rescatan cadáveres, se recuperan cadáveres. Porque que cuando tú rescatas a alguien de un peligro, pero ya cuando tú estás muerto ya no hay peligro. Se recupera. ¿Verdad? Exacto. Entonces se recuperan esos cadáveres. Por ejemplo, hablando del caso de San Cristóbal, que le vi mucho esa palabra, y siento que estamos rescatando cadáveres, no se recuperaron esos cuerpos. ¿Tú entiendes? Eso es para a veces los comunicadores que quizás cometen ese delito inconscientemente, pero esa es como se debe decir correctamente. Julio Núñez, tenemos un invitado que yo catalogo como un caballero del baloncesto. Un gran invitado. Claro. Y por gran ser humano, Félix. Sí, pero sí. También 6'8". Un caballero, todo un caballero. Entonces, nosotros hemos tenido pocos invitados que yo lo catalogo que tienen la 3S. ¿Cuáles son las 3S? Simple, sencillo y sincero. Yo creo que el primer invitado que nosotros tenemos aquí que tiene esa 3S. Y
yo le voy a agregar una cuarta. Y serio. Así, si las 4 veces. ¿Y serio? ¿Por qué serio? Caramba, con esta lluvia que está cayendo, y trasladarse hasta aquí. Yo no hubiese venido. Bueno, yo te lo digo sinceramente, yo no vengo. No, yo no vengo. Yo me quedo en mi casa. Sinceridad. No, porque claro, yo me quedo en mi casa, te meto un cuento y digo, mira, tal cosa, me aportó un problemita, lo que sea, yo te digo, y te fallo. Sí. Pero es serio. Entonces vamos a agregarle esas 3 S y una cuarta, que era ser serio. Con nosotros detrás, el amigo José Molina. Saludos. Lo malo fue que no pude grabar todo eso que tú dijiste de mí, porque poca gente ha hablado así tanto de mí. No, un placer estar aquí, como tú dices, mucha agua. Ya yo estaba ahí cerca en Villajuana, pero bueno, yo le escribí a Julio y le dije, Julio, yo estoy aquí cerca, pero está lloviendo mucho, vamos a esperar a ver que pase un poco el agua, pero estamos aquí, gracias a Dios. Así mismo, entonces, con Molina hay mucho que contar. Molina ama Villajuana. Sí. No, pero un dato, yo soy de aquí de La Fe, criado al doblar de donde estamos ahí mismo, en la casa número 36 de la Juan Alejandro Ibarra. Ahí estoy yo. Sí, tú eres... Esto es lo mío aquí. Ok, el ensanche de La Fe. Claro. Ok. Molina, antes de tu jugar baloncesto, como todos te conocemos, en tu niñez, tú sabes que uno siempre aspiraba a un Pedro Guerrero, Jorge Berger y Carlos Carti. Tú practicaste béisbol o otro deporte y luego llega el baloncesto, o tú desde el principio, el que te agarró ese mentor te dijo, no, usted va a jugar baloncesto. Bueno, yo como te digo, con los muchachos que nos criamos aquí al doblar en esa calle ahí, uno lo que hacía en tiempo de béisbol, íbamos al Centro Olímpico caminando y jugábamos béisbol nosotros ahí con lo que teníamos a la mano. Okay. Y en tiempo de baloncesto íbamos a la cancha mini básquet, porque éramos muchachos de 12, 10 años. Yo vivía aquí cerca del Club La Fe, íbamos también a la cancha del Club La Fe, nos poníamos a tirar, pero nunca practiqué así organizado en béisbol. En nada. Ya estando en la escuela, en la Trinitaria, en la Villa Espesa, en la secundaria, cuando yo cruzaba había un señor que siempre me decía, vamos, para ponerte a pichar. Pero el problema fue que ya yo había ido al Club Mauricio Báez a practicar baloncesto. Okay. Entonces la cancha techada, ahí, digo, fui un solo día a la práctica de béisbol. De que salí de la escuela como hasta las 6 de la tarde. Y digo, bueno, este sol está feo, yo no vuelvo para acá, ¿no? ¿A qué edad comenzaste a practicar ya de una manera organizada el baloncesto? Tú dices que, por ejemplo, estaba en béisbol, que te llamaron para allá, y que tú jugabas en canchita minibásquet, pero no organizado. ¿A qué edad tú dijiste, bueno, yo me voy a enfocar en jugar baloncesto ya de una manera que yo pueda llegar a donde, por ejemplo, a jugar en el Palacio de los Deportes, como tú, me imagino que tú ibas a ver los juegos? No, yo, de verdad. Bueno, nunca lo he hablado así en público ni nada de eso, pero yo... Primicia. Yo, en el 83 fue la primera vez que estuve en el torneo superior, ahí, en el equipo de Mauricio Báez. Y en el 82 fue la primera vez que yo fui a ver un juego. Que entrábamos cuando abrían la puerta a mitad del partido. Yo no sabía quién era ningún jugador ni nada de eso. Hay una controversia siempre en las redes con nuestro hermano el Peje del Club La Fe, pero yo nunca practiqué en el Club La Fe, siendo de La Fe. Él fue profesor de educación física en el Colegio Evangélico Dominicano, aquí en la Juan Alejandro Ibarra, pero yo nunca jugué tampoco en el colegio. Se da el caso de que yo estaba con un muchacho de aquí del barrio, el nombre no te puedo decir, nosotros le decíamos el ñato. Yo estaba jugando en la cancha minibásquet con él. El Mauricio Báez juvenil estaba jugando con otro equipo que yo supe que era el Mauricio porque decía Mauricio Báez. Y cuando se acaba el juego, que van los jugadores pasando, me recuerdo como ahora mismo Ariel Santos, un exjugador de baloncesto superior, dice, mira ese muchachito que es alto. Pasaron unos cuantos y después José Bollón Domínguez se me acerca y me dice, ¿cuánto te mide? Digo, yo no sé, ¿cuántos años te tiene? Vaya al club el lunes, eso fue un sábado. Y yo me quedo.
yo no sé quién son esta gente. ¿Quién es este? Pero después yo me fui caminando detrás de ellos y alguien de Villajuana, de apodo Cuico, hermano de Juan Gómez, que jugó superior con Mauricio Chago, cariñosamente Chago, y con Arroyondo, me dice, ve para allá, que ellos te enseñan ahí. Cuando yo ¿A qué edad fue eso? Yo tenía 14 años ya, casi 15. Pero ya tú tenías 6 pies, 8 pulgadas, o todavía. No, Tenía. ese yo tal vez 6 pies, porque cuando Bollón se me acercó me dijo, mira, pero es de mi tamaño. Ok. Pero yo nunca me imaginé nada de eso, de practicar en un club o qué sé yo. Y Cuico me dijo, entonces hablé con mi mamá cuando llegué a mi casa. Y ella me dijo, ¿tú quieres ir? Digo, sí, yo quiero ir a ver. Y el lunes fui a Mauricio entonces. Ok. Ahí fuiste a Mauricio y ahí te recibió entonces. Bollón me estaba ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué pasa? ¿Me da nostalgia? Claro. Te recibió Bollón ahí. Sí, me daba práctica a mí solo. Ok. 2 horas, 3 veces al día. Tú sabes que cuando hacen esas cosas que le dan práctica a un solo jugador, es porque notan el talento, que se le puede sacar provecho a ese tamaño y al talento que tiene como jugador. Porque si tú hubieses sido un jugador del montón, te pone a practicar con el grupo. Oye, el grupo, pero te dijo, no, ese vamos a darle práctica. Sucedió con Evaristo Pérez en San Carlos también, que Luis Guerrero lo agarró y le daba práctica en la cancha de Talvia, bajo el sol, a las 3 de la tarde, solo. Sí, yo dije, por ejemplo, o tal vez no veía un talento, pero dijo, dame probar. Sí. Y le gustó lo que vio. Y ya después ahí seguí entrenando con los otros entrenadores, en las otras categorías. De Bollón pasaste a... Ah, no, ahí sí yo me llevo de eso, desde los mismos muchachos que practicaban conmigo, que lo comenté. Yo tuve una actividad que hacemos con unos niños en Moca, y el entrenador en Moca se llama Vladimir Frías, sí, claro. Que era de esos muchachos que ya entrenaba en la categoría cuando eso era intermedio. Sí. Y él fue de esos que, como veían que yo no sabía hacer nada, me decían a esto, a aquello. Eso me pasó mucho, muchos entrenadores que nunca llegaron a categoría así de como están estos entrenadores en categoría superior, que recibí mucha ayuda. Meraldo La Salsa, el mismo Garro que trabaja con el femenino, y otros entrenadores que habían Kimorri también. Y después ya ahí estaba Pechera, que me entrenó en la categoría infantil. Y ya después a nivel ya de Teruel, del mismo Bollón, que fue el primero que... ¿Y en qué año tú llegas al superior? Bueno, ya eso era, cuando Bollón me habló, eso era a final del año 80. Y ahí ya jugué, ya yo estaba pasado de categoría intermedio. Ya después me tocó jugar categoría infantil, con Pechera de entrenador. Y ya después en el 83, practiqué con el equipo superior y me ayudó mucho que Teruel era el entrenador de la selección juvenil que ganó aquí el Centro Básquet, y yo practiqué con ese equipo. Yo sé que yo no tenía el talento de lo que estaban ahí, Manuel Julio, Domingo Rosario, José Nova, el Grillo Vargas, Tito Harford, un grupo de jugadores, Papito Valdés, Ariel, Julián García. Yo sé que yo no tenía ese talento, pero me sirvió para la práctica mía. Personal. Te sirvió de experiencia claro que sí. Eso que viviste. En ese 83 ya te suben al superior. Me suben, me la pasé en mi banco tranquilo. Cada vez que yo me iba caminando de aquí de mi casa al Centro Olímpico, la gente en el camino, digo, chequen que me van a meter hoy, pero nunca pasó. Esa fue en la primera temporada. El primer temporada. Pero cuando tú te viste en ese Palacio de los Deportes, ya de algo, de una inquietud de Bollón, que le daba práctica 3 veces al día, de ir de la cancha de minibásquet al Centro Olímpico, allá sentarte en el superior. ¿Cuál fue esa emoción? No, y ahí era otra experiencia. El único problema era que yo prácticamente no conocía ni los jugadores Mauricio, porque yo nunca me familiaricé con el ambiente del baloncesto antes de empezar a practicar. Ya yo sabía lo que estaba en Mauricio porque estaba ahí con ellos entrenando. Pero se dio un caso, por ejemplo, en paz descanse Fran Prat, en la práctica de la selección juvenil,
yo me iba con Teruel a la práctica de la selección juvenil a las 6. Y de ahí a las 8 me iba al Mauricio con él de nuevo. Y un día llegamos al Palacio a la práctica de la selección y Fran Prat estaba entrenando solo. Él había tenido alguna lesión en un talón o algo. Entonces le estaba mostrando a Teruel que ya él estaba ready para jugar. Y yo ni idea sabía quién era Fran Prat. Después, De aquí, del Sánchez La Fe, Franchi. después fue que ya, ese se llama Fran Prat, pero yo ni idea tenía de ningún jugador. Bueno, Sí, tú no fuiste selección en ninguna de las categorías menores. Tú fuiste, la primera selección tuya fue a nivel superior, Bueno, a nivel de ya cuando ya jugaba la categoría juvenil, que ya estaba... pero del país. No, porque después de esa selección del 83, que jugaron el Centro Básquet y fueron a España, sí, Mallorca. después de eso no hicieron. En el tiempo que yo estuve en la selección juvenil del distrito, que hacíamos torneos nacionales, nunca hicieron torneos así internacionales. Nunca lo hicieron. En esos 3 años que yo pude haber estado en una selección juvenil, por lo menos. Okay. En el 83 tú subes, pero no juegas. Entonces, en el próximo año, ¿cómo se da la circunstancia de que tú ya hay que ir pensando en José Molina? O sea, alguna lesión de un jugador, o ellos ya te sabían de tu capacidad y te fueron dando minutos. Bueno, y ellos veían en mí algo, un talento, qué sé yo, pero entonces sucede que en el año 84, cuando estábamos en la práctica del Mauricio, inclusive llegamos a jugar contra la selección que tenían torneos, y entonces antes de empezar el torneo me dio hepatitis. Y ahí yo me perdí muchos juegos. Ya vine a entrar al equipo al final de la regular. Sí tuve mi momentico. Bueno, contra San Lázaro fue mi primer juego. Y en pocos minutos metí 3 puntos, cogí 4 rebotes. Pero tuve poca participación en el año 84. Ya del 85 en adelante es que ya se cuenta con Explota. No, ahí siguen los problemas con José Molina. ¿Cómo? Espérate. Después de la pausa, entonces, Julio, vamos a la pausa. Entonces, ya que él dice que vienen los problemas con José Molina, que nos cuente. Okay. Entonces, lo que sucedió de esos problemas que él habla, ¿no? Entonces, vamos a la pausa, José, y retornamos en breve con más de Panorama Nacional. En breve, volvemos. 21-1479, la vía de comunicación con Legal Business and Mall, asesoría legal y de contabilidad. 809-221-1479. Ay, Feli, beber agua es una buena elección. Y si es de Villar, hermano, es mucho mejor. De la naturaleza a tu boca. Así mismo. Usted tiene que elegir un candidato que huela a pueblo, un candidato que arrastre, un candidato que no tenga rechazo. Y yo creo que yo reúno. En Mr. Grill de Santiago, un evento que no te puedes perder. Información y reservaciones 809-903-4808 y 829-839-3716. Una presentación de Producciones Mar y Shemi Productions.
Continuamos con Panorama Nacional y nuestro invitado de lujo, nuestro invitado edificante, José Molina, que nos dice que a partir del año 84 empezaron los problemas en el superior, cuando él estaba en el equipo superior del Club Mauricio Báez. Adelante, Molina, ¿por qué esos problemas? ¿Qué pasó ahí? No, como le decía, en el 84 fue lo de la hepatitis. Aunque jugué en los playoffs, Mauricio ganó. Sí. Tuve mi participación ya así al final de la regular, en la semifinal, en la final. Aunque yo era un jugador de rol, ya que ahí había muchos jugadores primero que yo con mucho talento. Ya en el 85, ahí fue mi primer año en la selección, que fuimos a México a un centro básquet. Pero cuando vine para atrás... Pero el avance fue rápido, porque en el 84 tú tuviste problemas de enfermedades, y en el 85 tú estabas en la selección. Bueno, a veces uno tiene un poquito de suerte, que hay jugadores que no estaban, por ejemplo el Grillo estaba en la universidad, faltaban jugadores altos, me incluyeron, pero hay un dato, 2 años atrás de eso, yo fui a buscar, yo jugaba juvenil, yo ni sabía lo que era el superior, y Bollón era el manager, y nos fuimos un grupo que jugábamos infantil a practicar al Club Arroyo Hondo, y Gustavo Concha, que era el entrenador, parece que él también vio que yo podía ser un futuro jugador. Pero tú te fuiste al Club Arroyo Hondo para abandonar el equipo del Mauricio. No, yo jugaba infantil en Mauricio. Lo que pasa es que uno era joven y uno no entendía la burocracia de los equipos. Okay. Habíamos un grupo de muchachos que no cabíamos en el equipo juvenil de Mauricio, entonces queríamos jugar. Okay. Nos íbamos en bicicleta a Arroyo Hondo a practicar. Y Gustavo Concha se me acerca y me dice: si tú me traes la carta, yo te meto en el equipo juvenil. Chacho, yo vine, bueno, en un colmado frente donde estamos aquí ahora mismo. Yo busqué una bicicleta que me prestaban ahí, y Bollón estaba practicando con la selección, y ellos iban corriendo por el Centro Olímpico. Y cuando yo vi todos esos jugadores que yo no tengo idea quién eran, después fue que yo supe, será Víctor Hansen, Aldo Leishon, Winton Royal, un grupo de jugadores. Le digo: Bollón, mira que Gustavo Concha me dice que si yo llevo la carta me meten en el equipo. No puedo decir la palabra que Bollón me mandó a decirle aquí en los micrófonos, pero Bollón mío, no, que es lo que, dile que no. Pero al yo ver esos jugadores ahí, digo: wow, con eso es que yo quiero estar. Y eso te motivó. Me motivó grandemente. Tú sabes que José Molina tiene una particularidad cuando jugaba, o todavía juega, es que él jugaba bien de frente. Tenía un tirito que muy poco altos en este país. Se podría decir entonces que ha sido de los pioneros jugadores altos que juegan de frente al aro. Y terminaba mucho el contraataque también. Sí. Arrancaba mucho el contraataque. Eso, Molina, ¿tú lo hiciste como parte de la rutina que te enseñaban o como una defensa de una habilidad que tú tenías con el tiro de frente al aro y te daba más oportunidad? Porque en ese tiempo esos caballos de varito, ese juego de espalda contra esos jugadores tal vez con un gran volumen físico, te podría traer problemas. Bueno, como te digo, como tú dices, y según la gente yo tiraba bien de fuera, pero no, eso yo lo adquirí a través de la práctica. En cuanto a la carrera en Mauricio Báez, esa era la mística, de defender y correr en los contraataques. Teníamos la ventaja que estaba Bollón, que desde que veía a alguien adelante le soltaba la pelota y uno podía terminar en los contraataques bien. Muchos entrenadores o gente que eran gerentes de equipo, qué sé yo, donde yo jugaba de refuerzo, donde sea, me tinaban de inteligente. Yo no era inteligente. Lo que pasa es que yo me la pasaba estudiando el juego. Eso es inteligencia. Ejemplo, tú eres humilde. No seas tan humilde. Oye, no hables mentira, porque si tú no sé la cosa aquí como es, ¿verdad? Mira, estás hablando mentira. Libreta ahí. Yo tenía mi mascota para ese tiempo, y ahora el baloncesto es más, digo yo, más químico, más físico, en el sentido de estudiarlo.
y yo tenía mi mascota. Teruel habían 6 sistemas contra hombres, 6 sistemas contra zona, 6 ofensivas diferentes. Entonces yo me pasaba en mi casa estudiando eso. Yo me sabía siempre el juego en todas las posiciones. Entonces, fuera de eso, yo estudiaba a los jugadores contrarios míos para que se me hiciera más fácil. Ahora yo tengo un físico que pudiera jugar. Antes yo era bien débil, siempre me tildé de que era bien débil, entonces yo tenía que tener alguna ventaja sobre los otros. ¿Cuál era el jugador de tu posición que te fue más difícil para tú defender? Es que yo prácticamente, como yo era alto, jugaba de centro, pero también jugaba de 4, pero también tenía que andar atrás de Vinicio, de Chicho Civilio, en paz descanse. Pero al otro día me tocaba andar atrás del Grillo, o de Al Harford, de Soterio. Era bien difícil. Por ejemplo, contra Soterio, yo estudié cómo él se movió ofensivamente, y en los primeros 30 minutos del juego, 35, se me hacía fácil defenderlo. Pero cuando ya faltaban 5 o 6 minutos, yo estaba bien cansado, bien agotado, porque Soterio se mantenía debajo del aro y era un jugador físico. Yo lo que hacía es que lo estudiaba todo, pero mira, andar detrás de Chicho Civilio en una cancha. Nunca hubo un juego que tú tenías que enfrentarte a uno de esos jugadores de que te sacaba la cabeza y dices, carajo, enfrentarme al Grillo. Cualquiera se enferma, dice que estoy lesionado, que tengo una lesión, algo así. Fuera de los jugadores nacionales, entonces me tocaba también los refuerzos. Por ejemplo, en el año 88, andar detrás de Donald Royal era una calamidad. Ese hombre andaba en esa cancha que no se cansaba. Sí. Igual que otros refuerzos buenos que jugaron. Mike Robinson también. Era bien difícil. Yo te puedo mencionar 5, bueno, por lo menos yo no tuve que andar detrás del, porque era un point guard, pero todos los que jugaban de forward y eso, o de centro, era bien, ¿cómo se llama este que trajo Chicho Civilio de España, el blanco? Marcel Nicolás. Sí, andar de atrás de un tipo de 6'10", 6'11", que anda de frente, de espalda, como quiera jugar, era bien difícil. Tú sabes, José, que siempre en la vida uno llega y otro se queda. Ajá. ¿Qué compañero tú tuviste que tú decías ese duro, pero no llegó al superior? Esos compañeros que a veces cogen calle, a veces no son tan disciplinados. Que tienen todo el talento, pero no tienen la disciplina. No tienen la disciplina de ir a la práctica, de levantarse temprano, asistir como, cogerlo religiosamente el juego. No, y en todo caso, para dar sobre eso, que Molina dice que en los primeros eventos que participó, pues no lo metían. Si eso no fue una desmotivación, ¿verdad? Porque cuando, bueno, yo quiero jugar y no me mete, me voy de aquí. Exacto, tal vez Molina se quedó insistiendo, pero el otro dice, no, yo no voy a jugar, yo no voy a jugar. Correcto. Por ejemplo, ahora que hay muchas, que cariñosamente y para bonito yo le dicen Liga Master, sí. Antes era la Liga Añeja. Yo decía cuando yo jugaba superior que yo nunca iba a jugar Liga Añeja, cuando eso era Liga Añeja. Porque yo veía a esa gente en la cancha, en el Mauricio Báez, y cuando eso era más sencillo que ahora eso es presión, esto que lo otro. Y yo decía, yo nunca voy a jugar eso. No lo juego por mis lesiones en mi rodilla, que digo, ya yo no estoy para estar jugando. Pero lo que pasa en ese sentido, hay gente que se dedicó a estudiar, a hacer otra cosa, no le dedicó todo el tiempo que necesitaba estar en el baloncesto. Yo dije, yo voy a jugar ahí, yo voy a estar allá arriba con los grandes, y yo me propuse eso. En cuanto a lo que yo, como yo me sentía que yo no era una persona física, yo no tenía la mejor condición. Yo veía jugadores, por ejemplo, mira, había un jugador que jugaba de los Astros, Moisés Waldrón. Sí. Y yo decía, diantre, si yo tuviera ese físico que tiene Moisés Waldrón. Pero tal vez si ya tenía ese físico, no tiene no hubiera tenido la habilidad que tiene. La habilidad que conseguía a través de no tener físico. Entonces eso es así, hubo jugadores que por una u otra razón, o tal vez llegan al superior, pero no se mantuvieron. Tú sabes, Molina, yo me mantuve por unos 17 años y agradezco eso. Cuando tú jugaste esos 17 años en el superior, a la hora de tú retirarte, tú sabes que son situaciones a veces que uno quiere seguir, pero a veces físicamente no puede,
o a veces ya, tú dices hasta aquí llegué. ¿Fue tan difícil para ti el retiro? Ya de jugador activo. Para mí fue fácil, porque desde antes yo decía que yo iba a jugar hasta los 35 años. Tú te mentalizaste. Yo tenía en mi mente que lo que pasa, lo difícil era. O sea, que tú pasas de 35 años. Pues yo estoy pensando que estoy hablando con un muchachito. Yo tengo 23 años que no juego. Yo estoy pensando que estoy hablando con un muchachito, Yo tenía ya en mi mente que a los 35 años yo me iba a retirar. El problema es que en ese tiempo, no sé ahora, en el país, ya cuando tú tenías 31 o 32 años te querían retirar. Sí. Entonces, el otro problema mío era mi problema de la lesión de la rodilla, que en medio de torneos me fallaba, tenía que parar y eso, y tenía siempre eso arrastrándome. Yo digo que si yo no hubiera tenido el problema de la rodilla, yo hubiera jugado hasta los 40 años. Porque la forma como yo jugaba, como tú decías, que salía afuera, yo no me tenía que pasar el juego entero chocando yo. Entonces el jugador alto tenía que salir conmigo. Y entonces yo le llevaba velocidad. Pero por el problema de la lesión, y yo entendí que ahí estaba bien hasta los 35. Tú tuviste bueno dirigente, ¿no? A lo largo de tu carrera. ¿Con cuál tú te sentiste mejor? Que te dirigía tanto en la selección nacional como con el equipo del Mauricio Báez. Bueno, tuve la suerte que en la selección nacional me dirigieron lo que eran los mejores dirigentes de esa época. ¿Quién era en ese momento? Teruel, Leandro, Osiris, Sergio Abreu. Sergio Abreu, en paz descanse también. Entonces lo tuve a ellos. Algunos me dirigieron fuera de la selección. Pero yo entiendo que si yo hubiera jugado a nivel superior con Leandro de la Cruz, yo hubiera durado más jugando. Porque para Leandro entendía que yo podía jugar en la posición de 3. Estuve también en paz de que no me gusta mencionar eso, con el Toro Báez, mi gran amigo. Muy exigente el Toro. Compartimos desde que yo era joven en la Romana, él dirigiendo y jugando. Después en la selección también. Y el Toro Báez también entendía que yo podía jugar de frente. Tú sabes que el Toro Báez fue de los jugadores que hizo esa transición. Sí, correcto. De ser un jugador de abajo del aro, se convirtió en un 3 natural. Y yo creo que ha sido el único jugador que jugaba al mismo tiempo en 2 torneos, en Puerto Rico y en República Dominicana. Claro. Y resolvía. Sí. Entonces yo entiendo que si yo hubiera jugado mucho tiempo, por ejemplo, con esos 2 entrenadores, yo me hubiera mantenido jugando de frente al aro, porque ya yo en los últimos años que jugué en la Liga Puertorriqueña en Puerto Rico, me dirigió Raymond Dalmau, que ya me había dirigido allá en la universidad, y me ponía a jugar de frente al aro. Tú sabes, Félix y Molina, que Leandro de la Cruz, a mi entender, ha sido un dirigente, o fue un dirigente, que no se le sacó provecho aquí. Leandro de la Cruz, cuando estaba muy por delante, muchos años. Recuérdate que él vivió en España. Sí. Y el baloncesto español, bueno, todo el mundo dice que después de la NBA, la mejor liga es la de España. Entonces, Leandro de la Cruz, mira la visión que él tenía, pero ponía a jugar de frente. Entonces, 6'8", 6'7", jugando de frente, al igual que Tolvay. Pero aquí a Leandro de la Cruz no se le ha dado el valor que tuvo en esos años. Y siempre lo tildan como de cacarrabia. Inclusive, a mi entender, lo como afueriado del baloncesto. Yo creo que ha sido un gran dirigente, pero no se le toma en cuenta con esa confianza y consejo que él pudiera darle a yo digo, perdón, de esos entrenadores que mencionamos ahora mismo, cada uno tenía su estilo. Sí. Y como yo digo, uno como jugador crea su estilo también, pero tú te tienes que adaptar al entrenador que tiene. Cada uno tenía su estilo. Por ejemplo, Teruel era un jugador más de defensa, de juego físico. Leandro era un entrenador técnico. Sí. Lo de él era la teoría. Vamos para esto, vamos a hacer esto. Porque él vio ese baloncesto de España. Cada uno tenía su... Por ejemplo, Sergio Abreu tenía su juego más, el sistema, la guerrilla. Cada uno tenía su sistema diferente. Ok. Tú sabes que después de tú te retiras, veo que va a Estados Unidos. ¿Cómo se da esa situación?
de Estados Unidos y qué ha sido de la vida de Molina, ya residiendo en los Estados Unidos, que es ya muy diferente el sistema de vida al equipo aquí a República Dominicana. Bueno, sí, cuando yo jugaba los últimos años, yo tenía ya mi residencia. Okay. Yo lo que iba un viaje a Puerto Rico, volvía, nunca me llamó la atención, ni me pensó vivir en Estados Unidos, pero ya al dejar de jugar, inclusive recibí oferta para seguir jugando. Pero yo entendía. ¿Qué países tú reforzaste? Yo fui a un par de países pequeños porque, como yo le digo a la gente, una vez se arma una controversia, a mí no me gusta la controversia, es unas conversaciones de Facebook, y yo digo que ahora es más fácil tú jugar fuera del país, no por tu calidad, sino el que tiene calidad va a jugar en cualquier sitio. Yo digo por las redes. Conoce más del juego. En el tiempo cuando uno jugaba no había redes. Por ejemplo, yo jugué en Chile. Ahora es más fácil todo. ¿Tú sabes cómo yo jugué en Chile? Fueron a ver al Grillo Vargas, fue. El Grillo le pidió una suma de dinero que ellos no podían darle. Y el señor viajó a Santo Domingo a ver si encontraba jugadores y se encontró con el periodista Rolando Guante en el avión. Y Rolando Guante le dice, pero el jugador tuyo es José Molina. Entonces él me contacta, pero era todo llamando a una casa. Antes no es como ahora que tú le mandas un mensaje a cualquiera en cualquier país de una vez le llega. No, le mando un video. Entonces él vino a Santo Domingo, me llama, yo me junto con él en un hotel y me voy con él a Chile a jugar. Ahora no, ahora se hace más fácil, tú ves todas las cosas, los reportes, las estadísticas, un juego. Todo correcto. Antes los refuerzos venían con un VHS, aquí era con las mejores jugadas de ellos. Y tú decías, pero esto es un monstruo. Sí. Pero esas eran las mejores jugadas de ellos. Sí. No venían con todas las otras que hacían malas. Sí. Y después tú decías, ¿este quién lo recomendó? Pero ese era el sistema. Molina, terminamos de pasar ahora a la selección de nosotros por un mundial. ¿Qué tú opinas de la participación del equipo, de los problemas que surgieron? Si tú que estuviste en la selección, yo creo que esta no es la primera vez que hay problemas, lo único que salió a la luz pública. Pero ¿qué debe de hacer o cuál es el perfil que debe de tener un capitán de un equipo de la selección nacional para que esa situación que se presente, entonces, saber que no afecte el equipo en un momento determinado? Lo mismo que estamos hablando ahora mismo de las redes. Antes no existía eso. Yo estando en la selección hubo inconvenientes feos. Sí. Desde mi primer año. Sí. Bueno, te voy a hacer una pequeña anécdota también que tampoco la había hablado. No, se puede hacer porque ya eso pasó hace ya, ¿verdad? No voy a mencionar casi nombre. 30 años. Bueno, ¿Sin nombre? En el primer año que yo estuve en la selección, yo duré como 2 horas siendo el capitán de la selección y yo era novato. 2 horas siendo porque capitán. Pasó un inconveniente con el capitán de la selección. ¿Quién era el capitán en ese momento? No, pero ya se puede decir. Mi hermano Evaristo Pérez. Y hubo un inconveniente y él se iba y vino mi hermano Vinicio Muñoz y me nombró centro y capitán de la selección. Pero al novato. A mí. El inconveniente se resolvió. Evarito volvió y ya. Y le diste su puesto. No. Capitán por 2 horas. Yo, como te dije, no me gustan la controversia. Yo soy ajeno a eso. Pero, por ejemplo, yo llamé a un programa que yo lo veía desde Estados Unidos y ahora lo veía en vivo y llamé. Estaban hablando de la selección. Y yo le dije, no, lo que sucede es, como dominicanos, nosotros no creamos grandísima expectativa con el equipo. Sí. Donde ellos llegaron tuvo bien. Claro. Fuera de los problemas que trajo, como todo el mundo entiende, trajo consecuencias. Porque el equipo venía subiendo, después de los problemas, bajó. Pero nosotros como dominicanos nos creamos una expectativa mucho más allá. Yo vi antes del Mundial que Dominicana estaba en el 7º puesto del ranking. Y yo dije eso no es real. Es un ranking irreal. Cuando pase el Mundial, no sé en qué puesto va a estar Dominicana, pero no va a tener 7. Entonces, por ejemplo, así como se quedaron equipos que supuestamente eran favoritos hasta para ganar y quedaron hasta menos que Dominicana. Sí. Pero no es real que Dominicana es el número 7 del mundo. Claro. Eso a nadie le cabe en la cabeza. El que lo crea, para mí está erróneo. Molina,
Tú sabes que No siempre... me tires más gancho. No, yo soy un muchacho bueno. Fíjate, siempre ha existido la controversia de jugadores que están en el Salón de la Fama, que tienen mérito, y otros que no tienen mérito, y siempre hay ese problema. ¿Cuáles tú crees de los jugadores que están fuera del Salón de la Fama, que tienen que estar ahí en ese pabellón, en ese nicho, de los que están fuera? ¿Quién tú crees que debe estar? Yo. José ¿Por qué tú? Molina. Vamos a ver, ¿por qué tú? Porque yo fui muchos años de la selección. Como tú dices, soy una persona sin controversia. Y los yo números creo tuyos, por ¿tú crees que...? mis números tienen validez para eso. Pero fuera de mí, Pero aparte de la selección, en el torneo superior también. los Tú torneos tú superiores, jugaste porque 17 toma- años. en ¿Cuántos años jugaste en el torneo 17. superior? Yo siempre digo A nivel nacional también. que no solo de baloncesto, de todos los deportes, hay muchos atletas que se merecen estar ahí, pero hay algo que a veces no toman en cuenta. Por ejemplo, yo nunca he pensado en eso, pero hace 2 años un periodista me llamó, yo estando en Estados Unidos, y me dice: Molina, yo necesito que tú me des unos datos, que yo quiero llevar tus números para depositarlo, para que lo tomen en cuenta. Si tú puedes ser mejor, pero si tus cosas no están ahí depositadas, nadie te va a tomar en cuenta, porque nunca lo van a ver. Currículum. El currículo y todas Sí. las cosas. Entonces es cuestión, siempre aquí en este país se usa que tú tienes que tener una palita que te ayude. Sí, sí. Y en eso también, por ejemplo, yo me junté aquí en el juego de la selección con Winton Royal. Aparte de que jugamos en Mauricio y ganamos como persona, como todo, como jugador, yo creo que es un jugador que debería estar ahí. El difunto Héctor Báez, que en este país se usa mucho de hacerle reconocimiento a la gente después que muere. Eso es algo que yo no lo entiendo, porque si no se lo hiciste en vida, no estoy hablando de mí después que yo me muera. Entonces, hay varios jugadores, hablando de baloncesto, Sí, claro. que yo entiendo que deberían de estar ahí. Hay muchos más jóvenes que yo, que tienen números excelentes, que también deberían de estar ahí. Entonces eso es una, como te digo, el que no tenga una ayudita ahí no va a llegar. José, Mira, vamos a saludar al periodista Antonio Vardés, a Chichi, Mi hermano. que puso en circulación su libro Notables Maestros de la Educación Física en la República Dominicana. Eso fue hoy, en el día de hoy estuvimos por allá. Y gracias por el obsequio al amigo Chichi Vardés, tremendo jugador de baloncesto. así mismo. Y óyeme, antes de ayer lo sacaron de un juego porque se puso a discutir. Ya, él tiene que entender que esto es recreativo. No, ¿Verdad? no, No. óyeme. Yo he visto varios juegos de la Liga Master, por eso que no juego. Sí. Y me invitan la Liga de Cristo Rey, Sí. de los Cachorros, la Liga de Julio Suero, los La de Barreros. Amadito Peguero, Todo tu hermano me- Amadito Peguero. Todos me invitan, pero yo entiendo que ya yo jugué todo lo que iba a jugar. Entonces, como yo lo veo jugando a ellos, la Liga de las Estrellas, ellos no lo hacen recreativo, ellos lo hacen competitivo. Sí, Y yo no, ya mi competencia pasó. eso es así. José, de los jugadores que están ahora en la selección o a nivel superior, ¿qué jugador tú puedes decir, ese juega como yo jugaba? No, eso no hay que abundar mucho. Lo puse en mi Facebook el otro día. Guzmán, Manuel Guzmán, y puse una foto que nos tiramos en el juego de la selección, y puse en mi clon, pero la inteligencia artificial lo hizo más mejorado Ok. por la forma como él juega. La gente no le gusta, mucha gente no le gusta como yo jugaba o como él juega, que se ve un juego muy sencillo, pero cuando tú estás ahí chocando con esa gente, no es tan sencillo como tú lo ves de la grada. Oye, el tiro de él. Es un juego bien físico, pero uno tiene la ventaja que sale afuera, tiene el tiro de fuera, tiene velocidad para penetrar. Uno jugándolo se le hace fácil, Sí. pero el que lo ve de la grada dice: pero este no está haciendo nada, pero no es así. Óyeme, no me venga a decirme que son épocas diferentes. Háblame del torneo superior cuando tú jugabas y ahora. ¿Cuál es más fuerte de los jugadores? ¿Tú crees que qué jugador de esta época cabía en un equipo superior de los años que tú jugaste? Todo cabía. ¿Todo? No, tú ves, no, ¿Qué pues no. pasa? No. Mira, ahora mismo, como uno entrenaba antes, muy diferente a como entrenan ahora. Sí.
ya ahí cambia la cosa. Lo mismo training, los training que eran de la época de nosotros han tenido que adaptarse a la época de ahora. Entonces los jugadores igual van adaptándose a los sistemas diferentes. Antes, así como dicen de la NBA, el juego ha cambiado, pero tú sabes una cosa, que si los jugadores altos fueran inteligentes, fueran mejores, porque ahora la cancha es más amplia, por el rango de que tienen que tirar mucho de tres. Sí. Los jugadores que defienden los que están de frente al aro tienen que salir con ellos bien lejos del área. Antes no, antes estábamos toditos ahí pegados en la zona. Okay. Entonces, si tú eres un jugador alto y tú eres inteligente, toda esa zona es para ti. Porque el jugador pequeño tiene que estar con el de él pegado para allá afuera, porque si no la tira de bien lejos. Eso es así. Y no pasa. El jugador alto lo que se quiere limitar a estar bloqueando bolas en la defensa y a estar ahí pasando y bloqueando. Si fueran inteligentes, perdón, espérate, vamos a aclarar una cosa. Aclara tu asunto. No estoy diciendo que tienen que jugar con más inteligencia. Sí. Yo no puedo decir que voy a jugar porque yo no puedo. Pero si fuera en esta época, aparte de las habilidades fuera de de inteligencia, antes yo nunca metí 20 puntos por juego, yo metiera 20 seguro por juego. Porque voy a tener todo ese espacio para mí solo. Okay. claro. Mira, pero vamos a hablar del Team Molina. Tú tienes, eso es una fundación. ¿Cómo trabaja eso? Te hemos visto, por ejemplo, regalando útiles escolares, pelota de baloncesto, dando clínicas de baloncesto, dando charlas. ¿Y cómo funciona esto? Tenemos algunas imágenes en Jaina específicamente. Entonces ya tú tienes un equipo. El 19. Tú dices que tú no juegas mate, pero tú tienes un equipo. Se llama el Team Molina. A Víctor Chacón ahí, mi amigo, Víctor Chacón. Sí. Correcto. No, lo que pasa, la idea mía con eso es de devolver algo de lo que uno aprendió. La forma de devolverlo no es de que uno jugando, hablando con los niños, desde allá de Estados Unidos. Yo he hecho hasta rifa normal de esas que hacen aquí la gente que te vienen a vender una sábana. Entonces yo compro, por ejemplo, una pulsa de Pandora y la rifo a $10. La gente sabe que para eso, con ese dinero yo compro pelota, malla, pito, tableta de anotar, de todo. Y gente allá que me coopera también. Entonces yo busqué un grupo de lo que jugábamos antes: Víctor Chacón, Bollón Domínguez, Domingo Rosario, Carlos Martínez, Manuel Durán de Jaina. Hay un grupo, La Boa Paulino, Leo Ramos, La Pólvora, Tomás Richard, Pedro Morel. Yo hice ese grupo, Johnny Dulú, pero no es para jugar la idea de ese grupo. La idea de ese grupo es eso: devolverle algo a los niños de lo que uno aprendió. Lo que hacemos es que vamos, le hablamos, le decimos cómo es la vida, cómo tienen que desempeñarse, que no es solamente la cancha, sino también la escuela, cómo tú tienes que estar en tu casa. Si lo que tú haces en tu casa es lo que tú haces en la cancha. Claro. Si tú peleas en la cancha con nosotros, en tu casa tú peleas también. Así mismo es. Esa es mi teoría. Uh-huh. Cada quien tiene su forma. Sí, así es. Perdón, entonces la idea es devolverle algo de lo que uno aprendió. Ya tengo más de 5 años haciéndolo. A veces con mucho apoyo, a veces sin apoyo. Entiendo que aquí la misma cuestión de la política, los medios, yo estoy aquí hoy sentado, pero yo le he mandado información de esa a algunos medios y nunca ponen nada, y después al otro día lo veo que están en algo de un acto político o de algo que es un beneficio. Entonces yo entiendo que también tienen que apoyar la cosa que es sin beneficio. Si yo tuviera beneficio en esta actividad, todos los que estamos ahí tuviéramos beneficio. Eso se hace sin ningún beneficio. Eso se define de simplemente loco. El beneficio que nosotros recibimos. La satisfacción, por ejemplo, del nosotros deber fuimos cumplido. a Moca el otro sábado y yo mando a hacer unos brazaletes que hice en Team Molina, una gomita que no vale nada. Lo tenemos por ahí, ¿verdad? Un brazalete, ese Team Molina. Y yo agarro y le doy uno a un niño, y después se me acercó y me pregunta: ¿y por qué tú me diste eso? Y yo le dije: porque tú vas a ser un líder. Mira cómo tú hablabas delante de tu compañerito. Eso es ser un líder. Nunca te puedes quedar callado. Después yo le di una mochila con mascotas y se volvió más loco todavía y salió a enseñarle a todos los niños lo que yo le di. ¿No te has acercado a ninguna institución del Estado para que te apoye en eso, no? Para ya sea el INEFI, el Ministerio de Deporte, ¿no te colaboran? No, hasta ahora nadie. Me ha acercado a algunas personas
Pero aquí se usa de que tú tienes que andar detrás de la persona. Tú andas detrás porque tú quieres, por ejemplo, y tú quieres un anuncio para este programa, tú vas a tener que ir a los sitios. Claro. Pero después que tú tienes 10 veces yendo y siempre te dicen algo, tú vas a decir, no, yo voy a buscar otra. Entonces me ha sucedido eso. Yo tengo ya 2 meses aquí en el país y gente que ha visto y he hablado con gente y yo soy de la gente ¿Dónde tú vives en Estados Unidos? en Lawrence, Massachusetts. Allá tengo mucha gente que me ha apoyado con esta actividad. El mismo alcalde de Lawrence, Massachusetts, Brian de Peña, me apoya. Ahora yo voy a durar un tiempo aquí en el país por circunstancias personales. Necesito apoyo aquí. Cuenta de gente. con el apoyo de mi hija que vive en Andover, allá en Eso es Boston. pegadito ahí de Sí, Lawrence. sí, cuenta con el apoyo de Entonces, ella también. aquí la gente le gusta, sean deportistas, están en puestos políticos, que anden detrás de ellos. A mí no me gusta andar detrás de la persona. Tú le dices un par de veces, pero si tú no ves el interés, entonces tú dices, espérate, yo no puedo pasarme 2 horas, 4 o 5 veces detrás de Esperando ti. a la gente. Y Molina, eso es injusto. Molina, mira, una pregunta caliente. Está ahí, Otra. ¿tú ves? Ya ves que no soy yo solo. No, pero no es tan caliente. Tú sabes que ahora los jugadores ganan que 25,000 pesos por juego, que Pues, 50, ¿20 cuánto? que 80 dólares digo 800 dólares por juego, No, claro. Y que hasta millones de pesos. es un torneito. No, pero Moreno ganó bien, Moreno ganó bien. pero A cuando Moreno se le lo pagaban ganaba- $1000 por juego. El Grillo era que ganaba eso en ese tiempo. Molina, tu mayor salario o en Mauricio Báez o jugando, que tú dijeras, no, mira, en tal torneo yo me gané X cantidad de dinero. Pero en el tiempo que yo jugaba son tiempos diferentes. Claro. Eso se... Ahora... Óyeme, en el tiempo que yo jugaba, ganarse 150,000 pesos en el torneo era una cantidad buena. Y era mucho. Sí. Ahora no, ahora se habla que por un juego le pagan $1000 a cualquier jugador, 800. En el tiempo que yo jugaba, me recuerdo, Grillo, el Tito, ganaban ya $1000 por juego. Y era mucho dinero. Como te comentaba, la vez que yo fui a Chile a jugar, el Grillo le pidió $10,000 mensuales en ese tiempo. Y a mí me daban 4,000. Ok. Que era para mí, era Pero mucho te dinero. rendía porque tú no. tú ahorrabas, tú no gastabas. Yo Era- nunca te vi en la ceniza a ti. Que no. Yo iba, lo que pasa, yo tenía mi teoría. Si yo jugaba mañana, a mí tú no me ibas a ver en ningún sitio por ahí. Ahora, No debe después ser. del juego, ya uno iba y disfrutaba y compartía, pero yo era de los jugadores que era bien, por ejemplo, se usaba que uno practicaba en la mañana antes de los juegos. Después de la práctica, yo iba a mi casa, yo comía, yo descansaba, yo me pasaba tranquilo para estar pensando en él. Si era con Soterio podía pensar que tenía una pesadilla arriba de él, porque ya yo hasta me soñaba con él si me acostaba a dormir un rato. Yo era así. Entonces yo tenía esa cosa que así como me tocaba Soterio hoy, me tocaba Vinicio o Chicho Civilio o el Grillo. Entonces yo tenía una variedad de gente en mi cabeza que tenía que estar en cada uno concentrado. Tu mejor momento del baloncesto, lo que más disfrutaste fue esa primera corona del Mauricio Báez. Que tú subiste con ellos, con ese grupo. Bueno, en ese momento sí. Y me tocó jugar de refuerzo con el mismo Héctor Báez en mis primeros años. En la Romani ganamos, en San Francisco de Macorís. Que son momentos que uno siempre lo lleva ahí. Esos años con Mauricio ganando. A pesar de, como te dije, el primer año me dio hepatitis, el segundo año tenía la El lesión. mejor compañero que tú tuviste como baloncelista, Iba a tirar tu mejor plancha. compañero, ¿cuál fue? Que tú te llevabas bien, que no te tenía envidia, porque tú sabes que siempre hay su quiquilla. Mira lo mete primero que a mí. No, Bueno, dime. mi hermano, compañero. Tú sabes que Bollón es mi papá del baloncesto. Y mi todo ahí. Pero con Domingo Rosario, siempre desde ese tiempo nos llevamos como hermanos. Desde que él estuvo en la selección juvenil, que yo practiqué. Ahí empezamos nuestra amistad. Jugamos juveniles en Mauricio. Y hasta ahora seguimos la misma confraternidad. De equipo contrario, yo creo que uno de tus mejores amigos es Víctor Chacón. Ah, bueno, pero lo que tú no sabes que Víctor Chacón y yo jugamos de refuerzo en Venezuela, jugamos de refuerzo en Santiago juntos, jugamos de refuerzo en San Pedro de Macorís juntos. Entonces hicimos una amistad
Que yo dije, diantre, porque yo antes no confraternicé así con Víctor Chacón. No hay que ser amigo de Chacón Tremenda- obligado. O tú eres amigo Sí, de él, sí. o eres amigo de él. Sí. Y la familia de él, yo iba a la casa de la mamá de Chacón, fui a su casa ahí con su familia, todo es una mitad del Lo mano de Chacón tenemos. todo es una chercha, un relajo, una cosa. ¿No? Hasta jugando baloncesto, un charlatán. No me hagas recordar mala anécdota con Chacón jugando que no nos habían pagado en Venezuela. Y me dice, bueno, Molina, yo no estoy por lugar. Digo, Chacón, tú y yo somos los grandes. Y dio 3 FAO en 3 minutos. Y tuve yo que comerme el juego yo para mí entonces, ahí abajo el aro. Molina, los genes. Tú tienes hijos. ¿Juegan baloncesto o están en otro deporte o cómo es? El hijo mío es bien alto, él nunca le llamó mucho la atención. Después cuando quiso jugar baloncesto tenía una lesión en la espalda. La niña que juega voleibol en la universidad, ahora mismo están jugando, yo siempre estoy atento a pesar de estar aquí de su actividad. Ella jugaba baloncesto también, pero allá había en Lawrence un programa de voleibol con Marino Mercedes, Ok. que fue entrenador aquí. Entonces ella se dedicó más por el voleibol, la mamá jugaba voleibol, entonces ella... Pero ella usa el 11 como yo. Ok. No, pero déjame decirte que Molina supo buscar para que sus hijos salieran deportistas, porque se casó con una voleibolista, fue selección nacional Sí. también de voleibol, Ajá. Felina Lebrón. Felina Lebrón, que bueno, yo la veía mucho jugando porque yo simpatizaba por el equipo de Mirador, Okay. Ese era el contrario. corredor al Ella de contrario, Bameso. ella jugaba del Bameso, Sí. con Miyuli, Ajá. Manillando, ese grupo. Entonces Molina, pues astutamente, en vez de buscarse una basquetbolista, se fue para el voleibol. No sé si era porque la encontraba que era más fácil llegar ahí. Y entonces, pues, se casaron. ¿Cuánto tiempo tienes de casado ya, Molina? 32 años. ¿Por qué el número 11? Yo en el superior jugué como con 8 números. Porque cuando tú llegues el que te dan, yo empecé el 19, el 18, después el 15. Cuando Bollón se retiró usé el 9. Ok. Pero mi número que me gustaba desde que jugué en la categoría menor era el 11. El problema era que en el Mauricio estaba Tomás Richard, Ok. que era el número 11. Es un veterano. Tremendo jugador. Entonces tuve que esperar cuando ya él no estaba. Tomé el 11. Ese era el número que me gustó. Ok. Tu jugador que tú miraste siempre, que tú entonces después tuviste que jugar en contra de él y chocar con él. No, muchos Para jugadores. finalizar ya, Muchos jugadores, Vinicio Muñoz, Evarito Pérez, esos refuerzos que venían, jugadores excelentes que te llamaban la atención y después tú tenías lo que enfrentar. Tú sabes que... Eso fue chulo. Tú sabes, escúchame, estamos llegando ya a la parte final del programa. Siempre hay una controversia en las redes. LeBron o Jordan. Ah, no, yo soy de la vieja escuela, pero yo digo que sea que Jordan juegue ahora, puede jugar igual, o LeBron que jugara antes también lo mismo. Pero yo no era fanático de jugadores pequeños, los jugadores míos eran Akin Olajuwon, David Robinson, fueron mis... Primero me gustaba Magic Johnson y Larry Bird, y después seguía a David Robinson porque lo vi jugando en la universidad, y después cuando vi a Akin Olajuwon, es el favorito mío. Ok. Bueno, pues, Molina, un llamado entonces para que te apoyen en el Team Molina y todas esas obras que tú estás haciendo, ¿no? Con los niños dominicanos, para que te den tu apoyo, para No. que apoyen esta causa y, bueno, como te dije en principio, cuenta con nosotros para divulgar todas las informaciones. Mi hija que vive allá en Boston, en Dover, puede contar con ella también. Mi nieto juega baloncesto allá también. Y vamos a apoyarte. No, gracias a ustedes por la invitación y agradecido inmensamente. Eso del Team Molina no es para jugar, eso es para hacer a ti. Tenemos una actividad que te voy a mandar la información. El sábado 16 en Cristo Rey vamos a ir a 3 lugares. Todo lo que llegue bienvenido. Yo no quiero dinero para eso porque yo no quiero buscar beneficio con eso. La idea mía es devolverle algo a los niños. Todas las personas que estén dispuestas a cooperar con eso son bienvenidos, pueden comunicarse a través de ustedes como sea. Todo el mundo sabe mi número, dónde localizarme en el Mauricio Báez. Así que muchas gracias por todo. Será hasta el próximo sábado entonces con otro programa más de Panorama Nacional. Y recuerde que este programa no vende lo que dice,
pero tampoco cobra por lo que calla. ¿Verdad? Esto es Panorama Nacional.